Hola a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar una actividad sobre el cálculo del PIB. Pero antes de entrar a la parte de cálculos, platiquemos un poco sobre qué es el PIB. De acuerdo a lo que ustedes pueden leer ahí, es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. En muchas ocasiones ustedes se van a dar cuenta de que se presentan información sobre el PIB, pero de regiones de un país. Y también pueden encontrar algún tipo de noticia donde no les mencionen solo el año, sino que mencionan de repente un trimestre o un cuatrimestre o un semestre, y no solo del país, sino que digamos en este caso una región del país. Es decir, la idea de esto es poder observar cómo es el comportamiento macroeconómico en un sector, en una región, en un país, en un periodo menor, pero nunca mayor a un año. Por norma internacional, el PIB, su periodo máximo de cálculo es anual. De hecho, la información que vamos a encontrar para hacer comparaciones entre las condiciones económicas de los países siempre se refieren a cálculos que corresponden a un año en particular. Se explica acá también por qué se habla del valor total de la producción. Tenemos que tomar en cuenta que son los bienes y servicios. Hay ciertos aspectos en la economía que son muy difíciles de poder medir y aparte de eso de contabilizar en los registros del Estado. Son operaciones, se les llama sumergidas. ¿Qué es una operación sumergida? En este caso son aquellas transacciones que se dan a nivel entre familias o en el comercio informal, es decir, que no queda registro a nivel público donde esto se pueda medir y contabilizar. Y los servicios, obviamente, que son la parte intangible en este caso, son quizá la parte más complicada de entender muchas veces porque no se le asocia netamente con la palabra producción porque solo pensamos en bienes tangibles, pero también tenemos que empezar en lo intangible, es decir, la exportación de algún tipo de software, también eso definitivamente tiene que considerarse como parte de la producción. Por otra parte, se habla de los valores finales de los bienes, es decir, yo no puedo estar pensando en una fracción de un bien. Algunos autores hablan sobre la doble contabilización o triple contabilización, etcétera. ¿De qué estamos hablando acá? Es que lo que pasa es que cuando se va a producir algo, yo necesito materias primas. Y quien me las vende, obviamente, cuando yo saque mi producto terminado al mercado, yo voy a recuperar esa plata. Por lo tanto, el valor que se toma es el final, por excelencia. Lo del país lo hablamos, puede ser también una región del país, pero lo que me interesa acá que también ustedes observen es que si hay alguna empresa extranjera ubicada aquí en Guatemala, por ejemplo, todo lo que produzca acá, independientemente si se queda aquí o se exporta, queda como parte de la producción y hay que contabilizar ese aspecto. Y lo del periodo, caemos siempre en esa situación, es decir, no más allá de un año. Para determinar el PIB existen 3 métodos diferentes y los 3 métodos me llevan al mismo valor. Podríamos pensar, bueno, ¿y eso cómo es posible? Si me voy por una línea, no van a coincidir las cantidades, si me voy por la otra. Sí, es un juego a nivel público, a nivel global, que se maneja y al final de cuentas, si se hacen de manera correcta los cálculos, nos tendría que llevar al mismo monto. Pero obviamente no estamos estudiando esa parte, sino el hecho de cómo en lo básico puede establecerse o puede determinarse el PIB. El primer método que aparece acá es el método de la demanda, que también se conoce por la línea del gasto. Y lo que se hace ahí es sumar elementos que van a integrar este costo. En el primero, ¿cuáles son esos elementos? La C se refiere al consumo interno, obviamente. Se le suman los montos de inversión, se le suman los gastos que el gobierno realiza por todas sus operaciones, ya sea por funcionamiento o por inversión. A esto se le suman las exportaciones, pero también a esto le tenemos que restar las importaciones. En este caso, normalmente vamos a encontrar entre paréntesis X menos M, es decir, las exportaciones netas, y en el caso como el país nuestro va a ser siempre un número rojo porque importamos más de lo que exportamos, pero no así en otros países. El otro método es el método de la renta o por la línea de los ingresos y aquí se consideran los salarios, los alquileres, los intereses, las depreciaciones, impuestos, menos importaciones. Eso nos va a dar lo que se conoce como Producto Interno Bruto, pero costos del factor. En el anterior PM quiere decir precios de mercado. Si a este es su total, es decir, la sumatoria de todos estos elementos, menos la M, que son las importaciones, y le sumamos los impuestos indirectos como el IVA u otros impuestos que tengamos en el país, y le restamos las subvenciones o subsidios que se puedan dar al aparato productivo, al hacer este tipo de relación vamos a llegar en teoría siempre al Producto Interno Bruto a precios de mercado. La tercera forma es como se conoce como valor añadido o la producción u oferta, que es la línea en este caso,
impuesto, y lo que se hace es sumar los valores añadidos y restar las exportaciones. ¿Qué es un valor añadido? Tenemos un bien que tiene diferentes procesos, o cada uno va formando parte de otro, por capas, por llamarlo de alguna manera. A este valor se le van agregando lo que conforme se va, digamos, mejorando el producto, se van agregando. Al final de cuentas, si caemos con lo anterior, con el primero, o la definición que se le dio hace un rato, que hablábamos del precio del último caso del proceso de fabricación, y si fuera un carro, por ejemplo, con la llanta, los vidrios, los metales, todas esas cuestiones, cada uno son proveedores diferentes y se le va agregando al final de cuentas todos esos costos y obtenemos el valor final. Aquí lo que se hace es medir por segmentos esta parte. Le restamos las importaciones porque tenemos que tener claro que las importaciones no son bienes o servicios que se producen en el país, por lo tanto tienen que desecharse. Eso me va a llevar al mismo resultado parcial por el de la renta, que es el Producto Interno Bruto por costo de los factores, y si obviamente le sumo el mismo elemento de los impuestos indirectos y le resto los subsidios, tendría que llegar al Producto Interno Bruto precios de mercado. El ejercicio que vamos a resolver en el tema 1 considera el Producto Interno Bruto en función de los precios y cantidad producida, es decir, el segundo método. Ya vamos a platicar del primero. Y tenemos este caso, la información de 3 años. Vamos a suponer, porque en este caso, para entenderlo y vamos a la simplicidad, que solo se producen 3 cosas: los vehículos, las máquinas y los juegos. Y lo mismo se va a medir cada año. Vemos en la siguiente columna lo que son las producciones, es decir, en el año 1 se produjeron 2 vehículos, 5 máquinas y 52 juegos. En el año 2 fueron 3 vehículos, fueron 4 máquinas, fueron 45 juegos. En el tercer año fueron 3 vehículos, fueron 6 máquinas y fueron 70 juegos. Lo que vemos a continuación es el precio unitario asociado a cada uno de los bienes que se producen. En el año 1 tenemos precios donde oscilan entre los 100, 150 y 18. En el año 2 tenemos 150, 120 y 20. Vean que varían los precios. Vemos el caso de las máquinas que en vez de subir de precio bajaron, no así los vehículos. Y vemos vehículos en el año 3 con 200, máquinas con 250 y juegos con 25. Para hacer los cálculos por facilidad, yo aquí me trasladé a una hoja electrónica con la misma información que se acaba de leer, y la idea es calcular el PIB nominal. Ahora, ¿qué es PIB nominal? Observemos esta imagen. El PIB nominal, obviamente yo lo voy a calcular en función del segundo método que hablábamos del ingreso, y voy a relacionar los precios con las cantidades producidas. Observen ustedes que aquí tenemos un ejemplo sencillo. El año 1 en color verde, donde hubieron 50 bebidas a $1 y hubieron 200 pasteles a $2. ¿Cómo obtengo el PIB? En este caso, la sumatoria de la producción de esos bienes por su precio. Este precio se conoce como precio corriente, es decir, el valor de mercado en ese año. Ven ustedes que se multiplica 50 por 1 y se multiplica 200 por 2, lo que representa un total de $450 de PIB nominal para el año 1. Si observamos el año 2, que está aquí con una especie de color morado, tenemos 70 bebidas a $2, nos da 140, más 230 pasteles a $3, que serían 690. En total tendríamos $830, es decir, que tenemos un PIB nominal del año 1 de $450 y tenemos un PIB nominal para el año 2 de $850. PIB nominal en este caso va a considerar los precios que le corresponden al año en el que se producen los bienes. Recordemos, esos precios se llaman precios corrientes. Calculemos los valores para el PIB nominal del año 1 del caso que nos compete. Se produjeron 2 cantidades y se vendieron a 100 quetzales cada uno. Eso nos va a reflejar un monto de 200. ¿Cómo hacemos para obtener el resto? Bueno, simplemente copiamos la fórmula para los otros 2 bienes y tenemos ahí que 200 para vehículos, 750 sería el ingreso por máquinas y 936 por los juegos. Recordemos que PIB es la sumatoria de todos estos productos. Vamos a sumarlos y tenemos que el PIB nominal del año 1 corresponde a un monto de 1,886 quetzales. Les pregunto, ¿cuánto sería el monto del PIB nominal del año 2? ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente la misma operación. Diríamos que vamos a multiplicar la cantidad que se produjeron de vehículos por el precio en ese año. Ya no son 100, sino que son 150. Nos da 450. Copiamos esa fórmula para los otros 2 bienes. Tenemos acá esa situación. 450 más 480 más 900 nos va a dar el total del PIB nominal del año 2.
y corresponden a 1830. ¿Qué observamos? Hay una cantidad menor en el PIB. Eso es un indicador de retroceso en la economía porque no se alcanzó el mismo monto del año anterior. Claramente la idea es no solo alcanzarlo, sino sobrepasarlo y con la mayor cantidad posible. Pero recuerden, lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio teórico para poder entender cómo funciona la economía. ¿Qué haríamos para obtener el PIB nominal del año 3? Lo mismo, ¿verdad? Yo me voy a ahorrar un poquito de tiempo y voy a copiar estas fórmulas y ahí está. Para el año 13 el PIB nominal son 3.850 quetzales, es decir, muchísimo más del doble de lo que el año 2, que sería el año previo. Analicemos de acuerdo a esta imagen qué es lo que sucedió en el caso que estamos estudiando. Para el año 1 el PIB es de 1.886, para el año 2 el nominal en este caso, ¿verdad? 1.830 y para el año 3 3.850. Vamos a suponer que los 3 años fueron de crecimiento y aquí nos explica en la imagen que esto se puede deber a dos factores. El primero es que la producción de bienes y servicios aumentó. Veamos qué pasó acá. Vamos a comparar el primero y el último año. En el primer año, 2 vehículos se incrementó a 3 y luego se mantuvo en 3. Las máquinas fueron 5 el primer año, fueron 4 en el segundo, pero fueron 6 en el tercero. ¿Y qué pasó con los juegos? 52 un año, 45 el año de retroceso, pero hubo una recuperación, por así llamarlo, en el año 3 de 70. Hablamos de esto, si hay una variación en la producción, pero también vean ustedes que ese mismo cálculo puede deberse a que son los precios más altos. Y si revisamos esto, nos damos cuenta cómo estuvo la relación de los precios. 100, 150, 18. Sí hubo un incremento en los vehículos, pero hubo una merma en las máquinas y sí hubo un incremento en juegos para el segundo año. Y observamos un incremento en los 3 bienes para el tercero. Y esa es la cuestión acá donde nos explica en la imagen esta por qué podemos ver diferentes montos en el PIB nominal. En este caso, si lo vemos globalizado, el crecimiento que se da. Y siguen siendo estos mismos 3 productos. Resulta que si observamos la imagen, nos hace falta añadir una columna, es decir, la columna del PIB real. Bueno, ¿qué es el PIB real? Y es aquí una cuestión interesante. Hace un momento hablamos de que el PIB nominal se calcula en función de los precios corrientes, es decir, si ustedes se dieron cuenta en las fórmulas, los precios que se utilizaban eran los que correspondían a cada año con sus niveles de producción. Para el PIB real, la situación cambia un poco, es decir, lo que el PIB real nos hace ver es que nos dice, bueno, está bien, calcule usted el precio o calcule el monto pues de la producción, en este caso en función de los precios de cada producto, pero no me cambie la base, no me cambie el año, es decir, toda la producción la tiene que evaluar en función de los precios del año 1. Si corresponde a eso, PIB real, lo voy a calcular para el año 1, se produjeron 2, se vendieron a 100, me va a dar 200, lo hago para los otros 2, me va a dar 150, me va a dar 936 y para saber el total del PIB real del primer año, pues sumamos esos totales y resulta que nos da 1886 y analizamos aquí, bueno, pero que si sale lo mismo, pero va a salir lo mismo solo en el año 1. Nosotros a eso le vamos a llamar año base y nos aprendemos otra regla. ¿Cuál fue la primera? Bueno, la primera es que para calcular el PIB nominal se utilizan los precios corrientes, precio de cada año por la cantidad de producción de cada año. Para el PIB real, en este caso, para diferenciarlos, una regla que nos vamos a aprender ahora es que PIB real y PIB nominal el primer año siempre van a ser iguales. ¿Por qué? Porque los precios para ambos corresponden al mismo año. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es calcular el PIB real del año 2? Bueno, aquí la situación es un poquito distinta. Y vean lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar la producción del año 2, pero por el precio de ese mismo bien en el año 1. Y nos da aquí en caso 300, no 450 como en el PIB nominal. Hago lo mismo para las otras 2 y lo que hago ahora es obtener el total de esos 3 bienes. Y resulta que el PIB real para el año 2, vean ustedes, ya no son iguales. Aquí da 1830, aquí nos da 1710. El comportamiento sí observamos que de 1886 bajó a 1830 y de 1886 va a bajar a 1710. Es decir, siempre hay una especie de retroceso ahí económico
económico. ¿Qué sucede para el año 3? Pues hacemos lo mismo. Vamos a multiplicar la cantidad producida por el precio del primer año. Son 100, nos da 300. Hacemos lo mismo con las otras dos, ¿verdad? Y vamos a obtener ahora entonces cuántos suman estos tres. Y resulta que ahora son 2.460 en contraste a los 3.850 que nos dio el año 3, el año en el PIB nominal. Aquí sí notamos una diferencia. Ahora, ¿por qué la variación esta? Pues nos aprendemos otra regla ahora. Para calcular el PIB real se consideran las producciones de cada año, pero cada una en función de los precios que corresponden al año base, es decir, al más antiguo. Estos 100, 150 y 18 se van a aplicar tanto para este como para este y como para este. Es decir, los mismos precios asociados pues a las cantidades que se producen cada año nos va a reflejar el PIB real. Terminemos de analizar esta imagen. Aquí nos damos cuenta en los ejercicios que da 450 y 830. 450 en el año 1 es el PIB real. Caemos en la misma situación. El PIB real y el PIB nominal en el año base, en este caso el año 1, es igual. Ven ustedes, 450 arriba, 450 abajo. Pero en el año 2, 1830 corresponden al nominal, pero el real son 530. Aquí hay una situación. Si yo quiero evaluar si está creciendo o no la economía de un país, resulta que el PIB real es una mejor representación de ese resultado que el PIB nominal. Y aquí tenemos esta conclusión donde se dejan de utilizar en el PIB nominal los precios actuales y se van a tomar los precios del año base para cualquier otro año que querramos calcular. Cada país obviamente tiene sus reglas establecidas, tienen que tener establecido, en este caso en el Banco Central, para nosotros sería el Banco de Guatemala, cuál es la base, cuál es el año base. Es decir, hace algunos años aquí se dio la situación donde se modificó la base para calcular el PIB. Eso obviamente trae algunas consecuencias para los diferentes índices que se vayan a calcular, porque recuerden ustedes que Guatemala no es un país aislado, es decir, estamos en un contexto internacional y naturalmente tenemos que buscar la manera de ser lo más transparente posible para informar cómo es la economía de nuestro país. ¿Queremos que vengan más turistas? Pues obviamente demostramos que somos un país no solo bonito, que eso es evidente, sino que también de una u otra manera hay atracciones turísticas, hay empuje económico, hay medios de transporte, hay vías de comunicación que facilitan todo este proceso. Para rematar la diferencia en este caso, dice que si se quiere tener en cuenta solo el cambio en el nivel de producción, se utiliza el PIB real, que es la producción real, dejando a un lado la influencia de los cambios de precios. Es decir, en algunos casos se pueden dar situaciones donde sea la propia inflación la que va haciendo más caro un producto, pero quizá los niveles de producción se mantengan. Aunque se va a ver más dinero, hay que tomar en cuenta ese ingreso no va a ser producto de que hay más bienes y servicios en el mercado, sino que están más caros. Y esa es la situación por la cual el PIB real es una medida clave en este sentido. Lo que vamos a encontrar nosotros de informaciones de los países normalmente son PIB nominales, es decir, ya lo real lo manejan a nivel interno porque para eso sus políticas son las que van a decidir las reglas del juego. Vamos a recordar cuáles son las reglas que hemos analizado hasta el momento. La primera es que el PIB nominal se calcula con precios corrientes, es decir, aquellos precios que están vigentes en el año que se está estudiando. La segunda es que el PIB nominal y el PIB real en el año base siempre van a ser iguales, es decir, que los precios que se utilizan para calcular ambos son los mismos. Y la tercera regla que hasta el momento hemos aprendido es que el PIB real se calcula con precios constantes, es decir, aquellos precios que estaban vigentes en el primer año son los mismos que se aplican para los subsiguientes. Nuestro ejercicio solicita, después de calcular tanto el PIB nominal como el PIB real, que calculemos el deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor del PIB? Se dice que es un valor matemático que permite calcular cuál es la variación de los precios en los años, es decir, en cada uno de estos. ¿Qué es lo que permite? Ver la evolución de los precios de los bienes y servicios producidos en ese año. Su fórmula es muy sencilla. El PIB nominal se divide entre el PIB real y se multiplica por 100. Lo interesante en este caso es que cuando calculemos este índice, la respuesta que daremos siempre van a ser números enteros. En tal sentido que para calcular el deflactor del año 1, nuestro PIB nominal es 1886, nuestro PIB real es 1886 y al dividir estos nos va a dar 1. Si este lo multiplicamos por 100, el resultado automáticamente será 100. El deflactor que
que colocaríamos para el año 1 es 100. Esto nos lleva a considerar una nueva regla, es decir, la número 4. ¿Cuál sería esta? Es que el deflactor del PIB del año base, el año inicial o año 1 o el año definido como punto de partida, siempre va a ser 100. Este índice, cuando nosotros lo demos como respuesta a una interrogante, lo debemos expresar siempre con números enteros, aunque el resultado resulte en decimales. Lo que hacemos cuando hay decimales es aproximar el primer decimal para modificar las unidades si así conviene. ¿Cuál será el deflactor del PIB del año 2? ¿Qué hacemos? Tomamos el PIB nominal de ese año, 1830, lo dividimos dentro del PIB real de ese año, que es 1710, y lo multiplicamos por 100. Seguimos la fórmula y esto nos da 107.02. Pero como ya hemos explicado, los deflactores siempre se van a expresar en números enteros. Por lo tanto, el deflactor del año 2, la respuesta es 107. Nos queda el tercer año. En este caso, los 3.850 del PIB nominal lo dividimos entre los 2.460 del PIB real y el resultado son 156.5. Aquí caemos con aquella disyuntiva si aproximamos o no aproximamos el decimal. Por regla matemática, si es par no se aproxima con los 5. En este caso, nosotros vamos a decir que el deflactor del PIB del año 3 es 156. Si ustedes anotan 157, no cometen ningún pecado, es decir, está bien. Es decir, la idea aquí es expresar con un índice el comportamiento observado en función de los precios de ese año. La respuesta esperada para el inciso 2 de ese tema es que los deflactores son 100 para el año 1, 107 para el año 2 y 156 para el año 3. ¿Qué es lo que solicitan a continuación? Ahora lo que nos piden es establecer el crecimiento interanual. Aquí nos vamos a encontrar con dos situaciones. Una es, ¿lo hago en función del PIB nominal o lo hago en función del PIB real? Para no caer en esa situación de incertidumbre, vamos a calcular los dos. Para calcular los crecimientos anuales o interanuales, la fórmula es muy sencilla. Yo lo que tengo que considerar es de qué año a qué año quiero calcular. Al año más reciente le resto el año previo según lo que me están indicando. Esa diferencia la voy a dividir dentro del año más antiguo de los dos que estoy considerando y lo voy a multiplicar por 100, de tal manera que el resultado va a ser un porcentaje. Aquí vamos a agregarle ese símbolo para estar más tranquilos en cuanto al resultado, o en este caso poder identificar de qué se trata ese resultado. Para el año 1, entonces sabemos que el PIB nominal corresponde a 1886, para el año 2 fue de 1830, el año más antiguo es 1886, ese va a ser el divisor. Al restar estos dos, dividirlo entre 1886 y lo multiplico por 100, me da como resultado un crecimiento negativo de 2.97. Vamos acá y colocamos ese valor. Es evidente que no lo puedo hacer considerando solamente un año, en este caso el año 1, porque no tiene sentido, es decir, tengo que tener una base para crecer. Ahora, ¿cuál es el valor observado cuando relaciono los años 2 y 3? Ya corregimos el signo ahí del 1 al 2. Ahora, para calcular el crecimiento del año 2 al año 3, es decir, aquí estoy ignorando el año 1. Simplemente recuerdo que lo que estoy diciéndole es de qué año a qué año quiero el cálculo. El PIB nominal para el año 3 fue de 3.850. El PIB nominal para el año 2 fue de 1.830. Entonces resto estos dos, resto los 1.830 y lo multiplico por 100. Me da un crecimiento del año 2 al año 3 del 110.38%. Llenando aquí nuestra tabla resumen, tenemos claro que para el del año 2 al año 3 hubo un crecimiento de 110.38%, en este caso positivo. Es claro que si puedo sacar del 1 al 2, del 2 al 3, puedo sacar también el crecimiento observado entre 2 años, que sería del 1 al 3. Tomemos en cuenta el PIB nominal del año 3, 3.850. Tomemos el PIB nominal del año 1, año base, que es 1.886. Los restos lo divido entre 1.886 y lo multiplico por 100. Me da un crecimiento de 104.14. Entonces procedemos a completar nuestra tablita y tenemos ya calculados los crecimientos del PIB nominal. Si recordamos un poco la teoría, notaremos que si yo quiero ver realmente si una economía está creciendo o no, lo que tengo que evaluar es el PIB real, no el PIB nominal. Nuestro siguiente paso es calcular los porcentajes observados de crecimiento, ya sea positivo o negativo, en función pero del PIB real. Utilizo la misma fórmula, solo que voy a considerar los valores correspondientes a la columna de PIB real. Entonces el PIB real del
del año 2 fue 1710, del año 1 1886, resto de esos dos lo divido entre el año base, que sería 1886 por ser el año 1, lo multiplico por 100 y me da un crecimiento negativo de menos 9.33%. Para establecer el crecimiento del año 2 al año 3, tomo el PIB real del año 3, 2460, le resto el PIB real del año 2, que es 1710, a esa diferencia lo dividimos entre el 1710, corresponde al año, digamos, más antiguo, por 100, y me da un crecimiento real de 43.86%. Lo anotamos en nuestra tabla. He establecido ya dos crecimientos, del 1 al 2, que es negativo, el 9.33 real, menos 2.97 sería nominal. Del año 2 al 3 tenemos un crecimiento de 43.86% real contra el 110 que nos daba el PIB nominal. ¿Qué nos queda? Encontrar el tercero. ¿Qué valores intervienen ahora? El PIB real del año 2003, que es 2.460, le resto el PIB real del primer año, que es 1.886, y esa diferencia la voy a dividir entre 1.886, en este caso multiplicado luego por 100, y ya tenemos registrados los 6 cálculos de crecimiento que se pueden calcular en función de los datos que se tienen. ¿A cuál debemos creer? En este caso, el consejo es que siempre, cuando se quiere valorar el crecimiento de una economía, se consideren los PIB reales. Cuando ustedes encuentren información allí sobre el comportamiento económico de cada país, siempre analicen si dice nominal o si dice real. Por naturaleza, el real como que va a ser siempre un poco más pequeño que el nominal. Habrán algunas excepciones, pero eso es lo que comúnmente se va a encontrar. Haciendo un recuento de los resultados, en amarillo tenemos los PIB nominales, los PIB reales del año 1 o base, que va a ser siempre igual al PIB nominal. Los deflactores calculados, 100 para el año base. Recordemos que la regla siempre va a ser 100 en el año base, 107 para el año 2 y 156 para el año 3. En cuanto al crecimiento, lo tenemos en las dos columnas, el PIB nominal menos 2.97 del 1 al 2, de 110.38 del 2 al 3, 104.14 del 1 al 3. El real, el negativo para el de 1 para el 2, de menos 9.33, 43.86 para el segundo, o sea, del 2 al 3, y en de los 2 años, del 1 al 3, tenemos un 30.43%. Continuando con la actividad relacionada con los índices macroeconómicos, tenemos el segundo tema, y siempre está relacionado con el PIB, obviamente, PIB real, PIB nominal, pero noten ustedes que ahora vamos a tomar el otro método. Si recordamos la figura anterior, el que desarrollamos fue a través de la renta o de los ingresos, ahora lo vamos a tomar en función de la demanda, o sea, del gasto. Tenemos en este caso acá donde tenemos los años 2 y 3 y tenemos los montos acumulados por cada una de las variables que van a participar o que deben participar pues para el cálculo del PIB. Tenemos información adicional por el hecho de que el PIB nominal del año 1 ascendió a 115.800. Esto es fundamental para poder desarrollar los cálculos, pero igual también tenemos que conocer cómo son los PIB reales. Recuerden que para eso tenemos que calcular precios en función del año base. Y para no complicar mucho la situación, lo que se contiene en este caso es la información de esos montos ya calculados, es decir, el PIB real del año 2 fue 117.600 y para el año 3 de 123.900, porque nos están pidiendo también que calculemos deflactor y calculemos también lo que son crecimientos interanuales. Con esta información a proceder a su resolución, y lo que primero nos solicitan es que calculemos los PIB nominales. Ya el PIB nominal del año 1 nos lo dieron ahí por 115.800. Ahora vamos a calcular los PIB nominales del año 2 y el año 3. ¿Qué hacemos en este caso? Considerar la fórmula que para el efecto hemos ya analizado, es decir, donde C más I más G más X menos M nos va a dar ese valor. Hagamos esa operación acá en nuestra hoja electrónica. Sumamos el primero, sumamos el segundo, sumamos el tercero, sumamos el cuarto, pero recuerden que el quinto, que las importaciones, se deben de restar. Presionamos Enter, tenemos ya aquí el monto del PIB nominal del año 2. La misma operación se la haríamos al año 3. En este caso, como la fórmula es similar, entonces lo que hacemos es arrastrar únicamente ese dato y automáticamente el sistema nos va a dar esos valores. Para el PIB nominal del año 2 tenemos 120.800 y para el PIB nominal del año 3 tenemos 132.500. Ahora, si quiero calcular el deflactor, recuerden ustedes que necesito conocer el PIB real, pero recordemos también que esa información nos fue
fue ya entregado. Y acá está. Dice que el PIB real del año 2 es 117.600. PIB real del año 2 es 117.600. ¿Y cuál es el PIB del año 3? El PIB real del año 3, 123.900. Tenemos un vacío ahí y ese corresponde al PIB real del año 1. Pero recordemos las reglas. El PIB nominal y el PIB real en el año base son iguales. No puedo yo olvidar esa parte. Si quiero conocer el PIB real del año 1 o el año base, simplemente copio el PIB. Analicemos lo que hemos resuelto ya. El PIB nominal del año 1 ascendió a 115.800. Sabemos de antemano por regla que esto es igual al PIB real del año 1. Luego nos dice determinar el PIB nominal de cada año, ya lo tenemos. Sabiendo que los PIB reales para el año 2 fueron 117.600 y 123.900, ya los copiamos. Procede a determinar los deflactores del PIB para el año 2 y el año 3. Considerando como base el año 1, tenemos nuestra fórmula. Deflactor del PIB es igual a PIB nominal partido PIB real por 100. ¿Por qué no pide el del año 1? Recordemos la regla 4. El deflactor del PIB del año base, o sea el año 1 para nuestro ejercicio, siempre va a ser 100. No hay que calcular absolutamente nada en 100. Ahora, ¿cómo encontramos el deflactor del PIB para el año 2? Veamos la fórmula y hagámoslo directamente. ¿Qué dice la fórmula? El PIB nominal, en este caso 120.800, se divida entre el PIB real, en nuestro caso 117.600, y esto se multiplique por 100. Damos enter a nuestra fórmula y resulta que en este caso el deflactor del PIB del año 2 es 102.72. ¿Qué hacemos para el deflactor del año 3? Como la fórmula es la misma y recordemos la ventaja de Excel que maneja por posiciones relativas, ¿puedo volver a copiar la fórmula o hago lo más fácil? Simplemente la arrastro y tengo ya los tres deflactores. 100, que ese no va a cambiar, pues en el año base siempre va a ser 100. En 102.72 para el año 2 y 106.94 para el año 3. Pero no podemos olvidar los deflactores, independientemente de cómo nos dé el resultado, lo que tenemos que hacer nosotros es siempre indicarlos con números enteros. En este caso sabríamos que es 103 y en este caso es 107. ¿Cómo puedo hacer yo para que Excel me lo tire de una vez? Bueno, voy a modificar un poco la fórmula y lo que le voy a decir es que quiero que me redondee ese resultado con 0 decimales. Y como es la misma fórmula que quiero yo copiar aquí, entonces lo arrastro. Y ahí tenemos las respuestas. Nuestros tres deflactores, 100 para el año base, el año 1, 103 para el año 2 y 107 para el año 3. Ya determinando los deflactores, por último nos pide cuáles son los porcentajes que corresponden al crecimiento interanual entre los años 1 al 2, del 2 al 3 y del 1 al 3. Como ya nos vimos cómo se calcula esto, pues vamos a simplificar un poquito el proceso y con ello obtener las respuestas para esta interrogante. ¿Cómo calculo el crecimiento? Recuerden ustedes, crecimiento del A al B es el año B menos el año A partido el año A y esto multiplicado por 100. Obviamente nos va a dar un porcentaje. Hagámoslo directamente con fórmula. Yo puedo decirle igual, abro paréntesis, por una sencilla razón. Por jerarquía operacional, yo tengo que restar antes de dividir. Si le pongo linealmente estas operaciones a Excel, primero va a dividir año A dentro de año A, eso me va a dar 1, el resultado que no me corresponde. Primero restemos. Dice que es del año 1 al año 2. El PIB nominal del año 2 es 120.800. Ahí lo tenemos. ¿Qué le vamos a restar? El PIB nominal del año 1. Y esa información, ¿dónde la tenemos? Nos dice que son 115.800. Ya tenemos que le vamos a restar a qué. Cerramos paréntesis. Ahora sí podemos dividir. ¿Entre qué vamos a dividir? Dentro de ese PIB, el que acabamos de colocar. Y por último, la fórmula nos dice que lo multipliquemos por 100. ¿Tenemos la fórmula? 120.800 menos 115.800, resto eso. Y esa diferencia se le divido entre 115.800. Lo multiplico por 100 y el resultado es este. ¿Y qué es lo que observamos ahí? El crecimiento del año 1 al año 2 fue del 4.32%. Hablando de PIB, en este caso PIB nominales. Luego nos pide que calculemos el crecimiento entre el año 2 y el año 3. Dirán ustedes, bueno, solo arrastramos la fórmula. No. Momentito, no podemos hacer eso porque acá pusimos un dato directo que fueron los 115.800. Y si arrastráramos la fórmula, entonces jalaríamos ese valor que corresponde al año 1 y el año 1 no entra de estos cálculos. Empecemos nuestra fórmula y
igual, abrimos paréntesis. ¿Cuál es el PIB nominal del año 3? Es este. ¿Qué le vamos a restar? El PIB nominal del año previo, que sería 120.800. Eso que sale lo vamos a dividir obviamente dentro del PIB más viejito, que es esto, y lo multiplicamos por 100. Ya tenemos como resultado esto. Diríamos que el crecimiento entre el año 2 y el año 3 fue de un 9.7% por aproximación, y nos queda ahora calcular el crecimiento entre el año 1 al año 3. El año 1, recordemos que el PIB nominal es de 115.800. Vamos con nuestra fórmula. Igual, abro paréntesis siempre. ¿Cuál es el año que voy a evaluar? En este caso sería el 3 con el 1. El 132.500. Le voy a restar el PIB del año 1, que son 115.800. Cierro paréntesis y lo voy a dividir dentro del PIB nominal del año 1, que son esos 115.800. Y por último lo vamos a multiplicar por 100. PIB nominal del último año menos el PIB nominal del primer año partido el PIB nominal del primer año por 100. Resuelto este problema, nos dice que el crecimiento entre el año 1 y el año 3 equivale al 14.4%. Ya tenemos los crecimientos en este caso en función del PIB nominal. Nos resta ahora calcularlos con los del PIB real. ¿Y qué haríamos en esta situación? En primer lugar, lo que necesito es conocer los tres PIB reales. ¿Y de dónde voy a sacar esa información? Vamos a nuestros datos originales. Recordemos la regla: PIB nominal y PIB real del año 1 va a ser el mismo, 115.800. Y aquí nos dice que el PIB real del año 2 es de 117.600 y para el año 13 de 123.900. Tal y como nos tocó recurrir a estos datos para poder calcular el deflactor. Los valores ahora que vamos a considerar son el PIB real del año 2, que son 117.600, menos los 115.800 que corresponden al PIB real del año 1, los resto, y eso lo voy a dividir entre los 115.800, que es el primer PIB real, multiplicado por 100. ¿Por qué no estoy haciendo referencia a esas celdas ahora? Porque la información no la tenemos ahí a la vista. Pero sí, ustedes a la mano tienen la información de esos datos. Presionamos Enter y resulta que el crecimiento real del año 1, en vez de ser 4.32 como menciona el nominal, realmente corresponde al 1.55. ¿Cómo obtengo el año 2 y lo del 1 al 3? Del 2 al 3 y del 1 al 3. Bueno, vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos acá, es decir, introduciendo en este caso los datos directamente porque no los tenemos aquí a la vista, y para ello procedemos a copiarlos. Acá tenemos para el año 2 123.900, que corresponde al PIB real del último año, menos el PIB real del año 2, que es 117.600. Esa diferencia dividido 117.600 por 100 nos da que el crecimiento para el año del 2 al 3 fue del 5.36. Nos corresponde ahora calcular el último año del 1 al año 3. PIB real del año 3, 123.900 menos 115.800, que es el PIB real del año 1. Saco esa diferencia, lo divido dentro del PIB real primero y luego lo multiplico por 100. Nos da 6.99, que es un equivalente a un 7%. Si vemos ya cifras redondas, tenemos la información correspondiente al último inciso ahí, que nos habla de los crecimientos interanuales. 4, 10, digamos, si me quedo con números redondos, 14, que serían los nominales, 2 para el real, 5 para el segundo caso, del 2 al 3, y un 7 para el tercero cálculo, que sería del 1 al 3. Bendiciones.